Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1 y 2. Ahora presentamos Delicia Espiritual con el pastor Abel Pérez López. Continuamos. Todos los países del mundo están siendo gobernados por un hombre, pero por encima de todos los gobiernos de los países del mundo está Dios. Dios es el quien gobierna y administra el mundo entero, y todas las obras, todas las cosas que en el mundo existen. Hoy voy a hablarles del tema el administrador del universo. El administrador del universo es Dios. En primer lugar, veremos que Dios administra las malas obras de los hombres. A veces nosotros no comprendemos las cosas que suceden en el mundo. Parece que las malas obras no nos gustan a nosotros, pero en el plan de Dios podemos aprender nosotros que Dios tiene un plan maravilloso para todos nosotros los seres humanos. Es fácil ver cómo las buenas obras pueden ser parte del plan de Dios. Pero ¿cómo pueden las malas obras ser parte del plan de Dios? ¿Puede Dios usar lo malo para llevar a cabo lo bueno? ¿Gobierna Dios realmente sobre los hombres malvados? En Génesis capítulo 37 leemos acerca del terrible pecado de los hermanos de José. Esa historia es una historia muy conocida en la palabra de Dios para muchos de nosotros. Nosotros que hemos leído la historia de José, nos damos cuenta de la situación que José estaba viviendo entre sus hermanos. Dice que José era muy apreciado, muy querido por su padre, pero sus hermanos le odiaban, le envidiaban, le insultaban, discutían con él todos los días. José era un hombre muy tranquilo, muy callado, un hombre que era obediente a sus padres y obediente a Dios. Pero sus hermanos, dice la palabra, que ellos lo envidiaban, lo odiaban y no querían saber nada de él. Un día dice que estando José en el desierto, lo echaron en una fosa. Ellos querían matar a José, querían terminar con la vida de José. Pero dice que no hicieron eso, no mataron a José, sino más bien pasaron los amalecitas y lo vendieron a José para Egipto. José fue vendido, los amalecitas lo llevaron a José y al llegar en Egipto, dice que los amalecitas vendieron a José a Potifar, y estando allá en Egipto, José fue un hombre fiel, fue un hombre que confió en Dios, confió en Jehová, y él estuvo siempre confiando en Dios y esperando en Dios, en lo que Dios tenía planeado para él, para sus planes, qué debía hacer en el futuro. Entonces José era un hombre, un joven obediente, fiel y un hombre temeroso de Dios. Y estando allá en Egipto, dice que José tuvo gran privilegio de estar por encima de muchos bienes. Él asumió un gran privilegio en Egipto. Cuando llegó el momento de hambruna entre sus hermanos más tarde le buscaron a él. Y cuando le buscaron a él, entonces José fue de bendición para la vida de sus hermanos. Vemos lo que José dijo años más tarde sobre su pecado. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Ellos pensaron mal, pero Dios lo encaminó para bien. Dios es tan grande que pudo tomar los malvados hechos de los hermanos de José y volverlos en una gran bendición. El hermano que ellos quisieron matar terminó siendo aquel a quien Dios usó para salvar sus vidas gracias a José. Ellos no perecieron en la gran hambruna cuando llegó el hambre en ellos. Pero nosotros no podemos entender esto. A veces no es fácil, a veces es difícil entender cómo es que
José fue de bendición a sus hermanos. Años más tarde, sabiendo que sus hermanos fueron malos con él, lo envidiaban, le hacían la vida imposible, tratando de matar. Pero él, después de todo, después al pasar el tiempo, dice que José fue de bendición para sus hermanos. Él ayudó a sus hermanos después, y sus hermanos no murieron por el hambre. Cuando el hambre llegó en ellos, llegaron a José, y José fue de bendición para ellos. Esto es lo que podemos aprender en la palabra de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Cómo podemos nosotros entender este principio interesante? A veces no podemos entender cómo es que nuestros hermanos nos hacen mal e intentan matarnos, pero más tarde podemos ser de bendición para ellos. No podemos entender este principio en la palabra de Dios, pero Dios administra las malas obras de los hombres, y muchas malas obras que llegan a nuestra vida, a veces Dios lo encamina para bien. Y para bien, no solamente para nuestro bien individualmente, personalmente, sino muchas veces para el bien de las personas que nos desprecian. Y a veces Dios nos usa a nosotros para el bien de ellos, aunque han intentado quitarnos la vida, pero podemos ser de bendición para ellos, porque Dios así lo permite, porque Dios cambia esos planes para bien. Entonces nosotros debemos de entender lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Dios es tan grande que pudo tomar el peor crimen, el crimen más grande, el asesinato del Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús murió por nosotros, le dieron muerte, le quitaron la vida, derramaron su sangre, y el asesinato del Hijo de Dios, de Jesucristo, llegó a ser una gran bendición. Fue la bendición más grande. Y la bendición más grande que trajo este asesinato, este evento que nosotros no es fácil aceptarlo, pero al saber que trajo bendición la muerte de Cristo, entonces nosotros llegamos a entender cómo Dios cambia las cosas. La bendición más grande fue la salvación para cada uno de nosotros. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna lo obtuvimos nosotros, y lo podemos obtener todos solamente creyendo en Jesucristo, aquel que vino hace más de 2000 años y murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros. Ese crimen más grande que cometieron los seres humanos en aquel entonces, ese asesinato del Hijo de Dios, llegó a ser una gran bendición para el mundo entero. El mundo entero puede disfrutar bendición, puede disfrutar la salvación solamente creyendo en Jesucristo. Y otra bendición más grande que nosotros tenemos por la muerte de Cristo es que un día vamos a estar en el cielo. El cielo es para aquellos, para todos nosotros que hemos creído en Jesucristo, para todos nosotros los hijos de Dios, y es una bendición tan grande para todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Así es que este evento que sucedió hace varios años, muchos años atrás, llegó a ser una gran bendición. Cómo Dios administra las malas obras de los hombres para que lleguen a ser buenas, que lleguen estas malas obras para traer bendición al mundo, a la gente perdida, sin Dios y sin esperanza. Esto es lo que podemos aprender en la palabra de Dios. Hombres malvados pusieron a Cristo en la cruz, pero Dios usó la cruz para traer salvación al mundo. Ellos pensaron el mal. Esos pecadores trataron de destruir a Cristo, pero Dios lo pensó para bien. Cristo murió para salvar a los pecadores. Es lo que nosotros aprendemos, es lo que también hemos experimentado en nuestra vida. No solamente sabemos, no solamente es una historia que sucedió, sino también ha sido una experiencia real en cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo. Ahora nosotros podemos tener esa bendición tan grande, la salvación y la herencia celestial que nosotros tenemos. En segundo lugar, Dios obra detrás del escenario. En una obra de teatro hay personas que están sobre el escenario, pero hay otras personas que no se pueden ver porque están trabajando detrás del escenario. Mucho de lo que Dios hace, lo hace detrás del escenario y no se puede ver directamente. Cuando nosotros leemos en Esther 6:1 al 3, Mardoqueo el judío iba a ser muerto, Esther 5:14.
Pero por lo que sucedió en Esther 6, 1 al 3, la vida de Mardoqueo fue preservado y toda la nación judía fue salvada de la destrucción. ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿Era Mardoqueo un hombre con suerte? Alguien podría decir, ¿sucedió por casualidad que el rey no pudo dormir en esta noche? Casualmente el rey pidió que le leyera el libro de las crónicas. Por casualidad, de los cientos de sucesos escritos en esos libros, se leyó por accidente el acto de heroísmo de Mardoqueo. ¡Qué suerte la de ese hombre! ¿Quién crees que fue realmente responsable de este feliz cambio de los eventos? ¿Sería la suerte o sería Dios? La respuesta es que no fue la suerte, sino más bien fue Dios. Dios hizo esta obra, una obra maravillosa. Dios estaba obrando silenciosamente detrás del escenario. Todo lo hace Dios. Dios está obrando detrás del escenario también en el día de hoy. Aunque no leemos sobre Dios en los titulares de los diarios y no oímos sobre Dios en las noticias de la radio o en la televisión, pero Dios ciertamente está obrando en nuestra vida, ciertamente obra en este mundo y está obrando detrás del escenario. Eso es lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios. Entonces, nosotros no dudamos de la obra de Dios. Dios obra en nuestras vidas de una forma especial, de una forma maravillosa, como nosotros no podemos entenderlo. A veces hay cosas que llegan a nuestra vida y no podemos entenderlo nosotros, pero no se trata de entender las cosas, los problemas, las dificultades que llegan a nuestra vida. Nosotros debemos de confiar en Dios y Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control porque Él gobierna hasta las cosas más pequeñas, más mínimas del mundo, pero Él lo tiene todo bajo su control. Por eso, cuando llegan las cosas en nosotros solamente debemos depositar nuestra confianza en Dios y pedirle a Él que Él obre en nosotros, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer nada con preocuparnos, con llorar, lamentar y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues debemos depositar toda nuestra confianza en Jehová de los ejércitos, porque Él obra silenciosamente en nuestra vida. Y cuando nosotros no podemos ver rápidamente la obra de Dios, Dios está obrando silenciosamente. Dios tiene que hacer la obra como lo ha dicho en su palabra, lo hace, y nosotros debemos de confiar en Él, en todo lo que Él hace y en sus lindas promesas. Gracias a Dios por todo. Y esto es lo que hemos aprendido en esta reflexión, queridos hermanos y amigos. Bendiciones y será en una próxima oportunidad.